Hermanos, les doy los buenos días, los saludo en el nombre del Señor. Dios los bendiga, Dios bendiga a su iglesia. Hoy nos bendice con un día fresquito. En partes de Tucumán llueve, según me han informado por aquí. El hermano Héctor dice que por donde vive él llueve y desde ciertos kilómetros para este lado no llueve, está como está nomás. Pero si viene viento del sur, seguramente viene la lluvia para acá. Así que bienvenida sea. Bueno, hermanos, vamos a hacer como siempre un pequeño repaso. Hoy la idea, vamos a ver lo que Dios tiene preparado, pero mi idea es terminar ya el punto 6. Hemos visto, nos falta solamente el subpunto 5. Y con eso terminaríamos y ya comenzaríamos con el siguiente punto, que es el pacto de Dios, un tema muy, muy importante, como todos los temas que desarrolla la declaración de fe, pero es particularmente importante porque nos da una identidad como iglesia el tema de pactos. Nosotros como iglesia reformada somos también llamada la iglesia del pacto, o la teología del pacto, que es lo que a la que nosotros nos referimos. El pacto es la forma con que Dios se comunica, eligió para comunicarse con el hombre y para relacionarse con el hombre. Siempre se relaciona Dios con el hombre a través de pactos, diferentes pactos. Pero bueno, no voy a entrar ahora en ese tema, pero es algo que, al contrario de lo que hace el dispensacionalismo, la teología del pacto unifica la Biblia y la va desarrollando el plan de Dios a lo largo de la misma, o sea, a través de la teología bíblica se va viendo el desarrollo y el cumplimiento o no de los diferentes pactos que Dios ha hecho con el hombre. Pero ahora nos toca terminar con el tema de la principal razón por la cual Cristo vino a este mundo a morir. El plan de Dios para la eternidad, la recuperación del reino perdido por Adán, por haber desobedecido, por parte de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros con Él. Bueno, habíamos tenido una parte que el Señor habla a los fariseos, saduceos en general, a toda la línea religiosa de Israel, y les decía hijos del diablo, les decía hipócritas, los trataba bastante duro en ese sentido porque es lo que eran, los confrontaba con su realidad. Hacía lo que hace la Biblia con nosotros cuando la leemos. Es como ponernos frente a un espejo y nos muestra, pero un espejo no el espejo que nos usamos para peinar, para afeitarnos los hombres, sino el espejo espiritual. La Biblia es un espejo espiritual para nosotros, nos revela nuestra verdadera condición delante de Dios. Y eso es lo que hacía Jesús con los fariseos, con los hipócritas fariseos. Entonces decía, entre otras cosas, ¿no entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre, etcétera, etcétera? Les hablaba así, aunque estos dichos ahora son muy familiares para nosotros, proclaman la liberación de la esclavitud respecto a las cosas externas, las cosas que vienen de afuera. Nosotros no tenemos por qué ser esclavos de las tradiciones, y de hecho no lo somos. Pero muchas denominaciones llevan el tema de la tradición y lo transforman en un tema teológico, un tema doctrinal, y no debe ser así, porque la única doctrina válida, doctrina es enseñanza. O sea, la única doctrina o enseñanza válida es la que
vierte Dios en su palabra y nos comunica a nosotros a través de su palabra, que es la única inerrante, inefable, autoritativa. No hay otra escritura que sea de la misma manera que esta, autoritativa y verdad por sobre todas las cosas, porque la palabra de Dios, una de las características principales que tiene, como dijo Jesús, es verdad. La palabra de Dios es Jesucristo revelado. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que eso lo podemos transponer a la palabra que es Cristo, o que nos habla de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis, y eso es lo que tomamos nosotros, eso es lo que nos alimenta a nosotros, y esa es nuestra bebida y nuestra comida, la verdad. Ninguna otra influencia externa debe contaminarnos, de ninguna manera. Solo ser influenciados por la palabra de Dios. El mal que hay en el mundo, el mal que se expresa en el mundo, el mal que vemos en el mundo no es producto de, como ya les decía a modo de resumen, no es una influencia del mundo en la persona y la persona es mala porque el mundo es malo y porque aprende del mundo la maldad. No es así. La maldad vimos que nace en el corazón humano a través de precisamente este punto que estamos viendo, que es el pecado del hombre, que ha deformado la imagen de Dios, porque el hombre es hecho a imagen de Dios. Entonces tendríamos que ser perfectos, como lo hizo a Adán. Pero Adán, aún siendo perfecto, fíjense que Adán pecó. Así que, ¿qué nos queda a nosotros que ya estamos deformados espiritual, mentalmente? Nuestra alma está corrompida, totalmente corrupta. ¿Qué nos espera a nosotros? Más que ejercer el mal. ¿Y qué es lo único que contiene el mal? El ejemplo que les daba yo, que Dios a través de su gracia restringe en nosotros la expresión del mal. Pero a los convertidos no solo eso, sino que además le ha dado un nuevo corazón, un nuevo espíritu, los ha resucitado espiritualmente, nos ha resucitado espiritualmente, nos ha hecho nueva criatura en Cristo. Entonces hoy podemos ver y hacer el bien. Acuérdense que Jesús dijo, si no nacieres de nuevo no puedes ver ni puedes entrar al reino de los cielos. Nosotros hemos nacido de nuevo, lo que hemos nacido de nuevo podemos ver y no solo ver, sino hacer las cosas que le agradan a Dios, que antes no podíamos. Y no solo hacer, sino también desear hacerlas, cosa que el hombre natural no puede, porque para él las cosas espirituales son, ¿qué dice 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son, ¿qué? Locura, porque no las puede entender, porque esas cosas se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente, y el hombre espiritualmente está muerto. Si nos vamos a Efesios, Pablo ahí nos revela que el hombre es resucitado por Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabas ¿cómo? Muerto en vuestros delitos y pecados, pero el hombre estaba vivo biológicamente, pero espiritualmente, o sea, para la relación nuestra con Dios estaba muerto, imposibilitado. Eso es lo que se llama depravado. Depravado es incapacitado para llegar a algo, depravado con respecto a Dios, totalmente, moralmente depravado. O sea, moralmente nosotros, en nuestro estado natural, el hombre en su estado natural lo que busca y a lo que se inclina naturalmente, porque su naturaleza así lo obliga, es hacia lo malo, no es hacia lo bueno, nunca hacia lo bueno. Y esa es una diferencia, estoy haciendo un resumen de todo lo que fuimos viendo respecto al pecado, ¿no? Eso es una diferencia fundamental. El hombre ni siquiera tiene un vestigio, siquiera un vestigio de lo que Dios ha hecho de bueno en él.
todo lo que tiene el hombre de bueno de parte de Dios ha sido deformado, ha sido desfigurado por el pecado. Si no fuera que Dios nos dio nueva vida y un nuevo corazón, nosotros no podríamos comprender la bondad de Dios, no podríamos ver a ese Dios grande, ese Dios bondadoso, ese Dios de toda gracia, no lo podríamos ver ni comprender, y mucho menos querer y anhelar, y muchísimo menos amar. Entonces, hablamos de las avaricias, de las maldades, porque el hombre siempre, en el terreno de la avaricia, el hombre siempre quiere más, siempre quiere más. Si gana un poco de dinero, quiere más dinero. O sea, no tenemos medida, no tenemos límites correctos. Nuestros límites están mal. Entonces, si hacemos un poco de mal, queremos hacer más mal. Y la avaricia no es buena. La avaricia no es buena. No es que no sea bueno tener dinero, ni ganar mucho dinero inclusive, no es. Pero la avaricia, el que anhela hacerse rico, dice la palabra de Dios, que nunca se va a satisfacer, nunca. ¿Por qué? Porque está la avaricia de por medio, entonces siempre va a querer más. El que anhela poder no va a poder llenarse de poder ni va a ser todopoderoso, porque eso es lo que quiso hacer Satanás. Y Satanás fue echado del cielo por Dios. Y cayó en lo que cayó en la enemistad con Dios. Entonces la avaricia es algo tremendamente malo que está en nosotros. El engaño, la desvergüenza, sobre todo habíamos visto ese punto último, la desvergüenza, el hombre hace lo malo de frente a Dios, de cara a Dios, y no solo no le da vergüenza, sino que no le importa, y se goza en eso. Porque es como que el hombre quiere ser el rey de sí mismo, su propio rey. No quiere tener alguien que le diga cómo se tiene que comportar, ni que lo encasille en las reglas morales como Dios pretende con el hombre, no para robotizarlo, vuelvo a repetir, no para tenerlo controlado él, sino simplemente para que la voluntad del hombre sea volcada hacia hacer lo bueno. Por eso nos dio nueva vida y nos dio la posibilidad. Por eso Cristo dice, conoceréis la verdad, o sea, conoceréis lo que Dios quiere, lo que Dios dice. Y esa verdad os hará ¿cómo? Libres, pero no libres para pecar, porque ya éramos libres para pecar antes, porque nuestra naturaleza nos llevaba naturalmente a eso. Os haréis libres en el sentido de poder hacer la voluntad de Dios. Aún así, habíamos visto, esto es parte del capítulo 7, no me voy a adelantar, pero aún así, aún queriendo hacer lo bueno, muchas veces no lo hacemos. Y pecamos por omisión. Y muchas veces no solo no hacemos lo bueno, sino nos sale a hacer una cosa que no está bien, no está de acuerdo con Dios. Decíamos que entrábamos al subpunto 5, el último subpunto del capítulo 6. Y como venimos viendo entonces la tendencia del hombre, les voy a leer completo lo que dice la declaración de fe. En el subpunto 5 dice, la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. O sea, la corrupción continúa dentro nuestro aún siendo regenerados, seguimos siendo corruptos. O sea, nuestro viejo hombre sigue en esa corrupción. Aunque ella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Ese pecado está en nosotros. Nosotros somos pecadores igual que los pecadores que andan en la calle sin Cristo. Pero somos pecadores perdonados y justificados por Dios por la obra de Cristo, a través de la fe. Esa es la diferencia. Pero no nos creamos que somos santos sin pecado. Somos, como dio la serie nuestro pastor Raúl, somos santos y pecadores. Santos y pecadores. Entonces ese pecado continúa y es lo que dice el último subpunto.
La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y Juan 8:44, el Señor le decía a los fariseos, ¿cómo? En Juan 8:44 le decía, ¿vosotros sois de quién? De vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso y homicida desde el principio, les dice el Señor Jesús. Entonces el hombre natural no solo no entiende las cosas espirituales, sino que está dominado por los deseos de Satanás, es permeable a los deseos de Satanás. Por eso es que Dios ve a dos tipos de personas y ser uno de esos dos tipos de personas es un peligro grande, porque están bajo la ira de Dios todos aquellos que no pertenecen a Cristo. Porque Dios ve a las personas que están en Cristo y a las personas que están en Adán. Es como ver en Génesis cómo comenzó en Génesis la división. Los de la línea de Caín y los de la línea piadosa de Set. Después que vino Set en reemplazo, dice Eva, de Adán que mató Caín. Entonces, siempre desde el principio hubo dos líneas, ya a partir del pecado, del odio que generó el pecado hacia el prójimo, hubo dos líneas, la línea piadosa y la línea corrupta o la línea impía. Y así continúa hasta que Cristo vuelva a la tierra y ya se lleve a su iglesia, nos complete con nuestro cuerpo y nuestro espíritu y volvamos con Él aquí y Dios haga lo que tiene que hacer, que es terminar con el pecado ya definitivamente, con los impíos y que nosotros estemos reinando con Cristo. Entonces, hasta tanto, Él les decía a los fariseos, hijos del diablo, porque mentían descaradamente, o sea, la mentira hipócrita ejercían ellos. Sabiendo lo que eran, negaban esa realidad y enseñaban otra cosa, enseñaban que los demás debían hacer lo que ellos no podían hacer, porque ellos eran pecadores, eran tan corruptos que no podían hacer lo que enseñaban y lo que obligaban a los demás a hacer. Un famoso dicho del catolicismo romano de los curas es: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Más descarado que eso no puede haber. Porque yo tengo que hacer lo que Dios dice, no lo que dice el hombre. Tengo que hacer lo que yo dice en primera instancia. Y usted, señor, que es un religioso, que se supone que tiene que ser un ejemplo, tiene que hacer también lo que Dios dice, no lo que usted quiere. Lo mismo ocurre con la persona no regenerada. Es hija del diablo hasta que el Señor la regenere. Nosotros siempre fuimos, antes de Cristo, hijos del diablo. De la misma manera hemos hecho todo lo malo que podíamos hacer, no, pero hemos hecho todo lo malo que quisimos hacer. Si Dios nos hubiera soltado esa gracia restrictiva, esa gracia común que tiene sobre todas las personas que les permiten aún respirar, vivir y hasta prosperar a los impíos, si Dios hubiera aflojado su gracia, hubiéramos sí expresado mucha más maldad de la que tenemos, inclusive no somos capaces nosotros de dimensionar la maldad que tenemos dentro. ¿Hasta dónde podemos llegar en maldad? Siempre doy el ejemplo que me conmovió a mí, el de una persona que puso su hijo, su bebé en el microondas. Una locura, una cosa que es tremenda. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano? ¿Hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano cuando dice de abortar a una criatura que ya está en desarrollo en el vientre de su madre? ¿Hasta dónde puede llegar la maldad? El odio hacia el otro ser humano, hacia el prójimo, es tremendo, no lo vemos nosotros, tratamos de justificar, la gente trata de justificar el aborto. ¿Cómo puede justificar la muerte de un inocente? ¿Cómo se puede justificar eso? De ninguna manera, de ninguna manera. Entonces concluimos que
Dios ve dos categorías de personas, los que están en Adán y los que están en Cristo, los justos y los impíos. Y el reconocimiento de nuestro pecado, habíamos dicho, nos debe llevar siempre a ¿qué? La palabra era homologueo. ¿A qué nos debe llevar el reconocimiento de nuestro pecado? A la confesión. Nos tiene que llevar a los pies de Cristo a confesar nuestros pecados y a pedirle perdón, porque ¿contra quién pecamos? ¿Contra nuestro prójimo? No solamente contra nuestro prójimo, contra Dios principalmente. Nuestro pecado principalmente afecta a Dios, directamente. Impacta sobre Dios, sobre la persona de Dios, que es santa, infinitamente santa. Y dice Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es como fiel y justo. Pero fíjense, la justicia de Dios hacia nosotros sería condenarnos. Pero por la obra de Cristo, nosotros somos justificados como si jamás hubiéramos, como dice Michelén, jamás hubiéramos roto un plato. O sea, ahí está involucrado el gran amor de Dios hacia su creación, hacia los suyos, hacia sus elegidos. Nos perdona y nos limpia de toda maldad. Entonces yo les hago una pregunta que cada uno se la debería hacer a sí mismo. ¿Por qué si tenemos ese salvoconducto, esa puerta abierta a Dios, ese perdón que solamente lo tenemos que pedir, por qué andamos por ahí sin confesar nuestros pecados a Dios y escondiéndonos como se escondió Adán? Muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces pecamos de tal manera que nos da tanta vergüenza que huimos de Dios en vez de volver a Dios. ¿Por qué lo hacemos? La respuesta es porque no le creemos a Dios. Porque no le creemos a Dios, pero nosotros no debemos temer a Dios en ese sentido. Debemos temer a Dios antes, para no entrar en pecado, para no hacer pecado. Pero después que lo hicimos, Dios dice la palabra que es fiel y justo para perdonarnos el pecado. Aún en el Antiguo Testamento, Proverbios dice que el que confiesa sus pecados y se aparta en su corazón, siente ese rechazo contra el pecado, alcanzará ¿qué? Misericordia de parte de Dios. Y hoy, gracias a la obra de Cristo, no solo misericordia, sino gracia encontramos en Dios. Acuérdense que la gracia es un pasito más allá. La misericordia es no darnos de parte de Dios lo que nosotros merecemos. La gracia es no solo la misericordia, sino que nos da lo que no merecemos. O sea que además nos salva, además nos justifica y nos declara justos, nos declara libres de culpa. Aunque no somos libres de culpa, pero Dios así lo declara, libre de culpa, porque alguien pagó esa culpa y no fuimos nosotros, El Salmo 143:2 dice, David, y no entres en juicio con tu siervo, le dice a Dios, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie se puede justificar delante de Dios. David ha evaluado ahí su corazón a la vista de Dios y ha comprobado que nadie puede pretender ser justo. Nadie, ninguna persona puede pretender ser justo delante del Dios Santísimo. Absolutamente nadie. La justificación viene por la pura gracia de Dios sobre el pecador, como les decía recién, no hay otra forma. Si Él no nos declara justos, nosotros no podemos llegar a esa justicia, jamás. Esa justicia se nos imputa a nosotros a través de la aplicación de la redención por obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Una maravillosa obra que ha hecho Dios. Y viene por pura gracia de Dios sobre el pecador. No hay otra manera. Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, no porque nosotros hayamos sacrificado un animal o nos hayamos hecho penitencia por el pecado. Por medio de la obra de Cristo, que fue Él quien pagó ahí, en una cruz como esa, el precio por nuestro pecado. Y además fue el único que podía haberlo pagado. ¿Por qué? Porque el que era sacrificado en lugar nuestro debía ser puro, sin pecado, y el único que cumplió ese requisito fue Cristo. ¿Por qué? Porque era Dios encarnado, quien fue concebido totalmente sin pecado por medio del Espíritu Santo. Y Él fue quien cargó nuestra culpa voluntariamente después de vivir una vida completamente impecable, sin pecado, y la clavó en una cruz como esa. Y fue el que dijo, tetelestai, la obra está completa, todo está hecho, todo está cumplido, todo está pagado. Y la prueba está en que Jesucristo murió en esa cruz y fue sepultado. Pero el tercer día, ¿qué pasó? Jesucristo se levantó de entre los muertos, venció la muerte. Y nosotros, por la fe en esa obra completa de Cristo y en su muerte y resurrección, somos declarados justos. No solo eso, sino está la redención, la expiación de nuestros pecados, la sustitución, todas esas cosas las fue cumpliendo Cristo cuando murió en la cruz. Y después de andar 50 días aquí en la tierra, ascendió a los cielos y hoy es nuestro intercesor, que eso es lo que vamos a ver en el capítulo que viene, en parte. Nuestro intercesor, el que intercede por nosotros ante Dios, nuestro sacerdote, entre otros oficios que Cristo tiene. Luego tenemos el versículo de Romanos 7, 14 al 25. Romanos 7, 14 al 25, vamos a leer completo porque es importante lo que Pablo nos muestra ahí. Dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, dice Pablo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y esto nos abre, hermanos, mucho para decir, muchísimo para decir. Pero lo que les voy a aclarar para los que leen Romanos 7 es lo siguiente. Hay un quiebre en Romanos 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, y hasta el versículo 13 lo que está hablando Pablo, si ustedes lo leen, está en tiempo verbal pasado.
o sea, lo que Pablo era. El versículo 9, por ejemplo, y yo vivía sin la ley, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo este mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Todos tiempos pasados. Pero a partir del versículo 14, Pablo cambia esto y está hablando de un Pablo ya regenerado, un Pablo ya hijo de Dios, un Pablo ya que está luchando en el terreno de la luz y ya no en el terreno de las tinieblas, y dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy tiempo presente, yo soy carnal. Ese quiebre que hace Pablo ha tenido diferentes, por lo menos 5 interpretaciones diferentes se registran de acuerdo a los teólogos que analizan esto, pero yo me voy a quedar con una sola, la que a mí me parece más coherente con lo que dice toda la palabra de Dios, y es que Pablo ya habla de su ser regenerado, habla del Pablo que es Pablo precisamente y ya no Saulo de Tarso. Hasta el versículo 13 hablaba del Saulo de Tarso y desde el versículo 14 en adelante habla del Pablo, el siervo de Dios, el que se levantó del piso y dijo, dime qué quieres, Señor, o quién eres tú, Señor. Ese es el nuevo Pablo. Se está describiendo a sí mismo ya no solo a él, sino a los cristianos en general, porque todos estamos en la misma situación de Pablo. Podemos poner nuestro nombre ahí, en cada una de las afirmaciones de Pablo. Podemos decir, yo, Oscar Fulco, vivía en un tiempo sin ley, vivía en el pecado y vivía para el pecado, pero ahora, viendo la ley y siendo carnal, porque un cristiano puede estar en la carne a veces, no es carnal, el cristiano no existe cristianos carnales, pero sí puede estar en un momento de debilidad espiritual y ser más carnal que espiritual. Entonces, cuando yo soy carnal, la lucha de Pablo era esa, cuando me desbordo por algún motivo, ahí hay en Gálatas 2, por ejemplo, Pablo relata algo que tiene que ver con su carnalidad. O sea, para mí el aguijón en la carne de Pablo, muchos dicen que era jorobado, que era petizo, que era feo, que era chueco, que qué sé yo, que no veía bien porque Dios lo había cegado. Y muchos disparates se dicen, dentro de posibles verdades también. Para mí el problema de Pablo y el aguijón en su carne y el mensajero de Satanás era su carácter. Hay muchas cosas que el hombre puede cambiar con la nueva vida que Dios le da, pero lo más difícil de cambiar en el hombre es su vieja naturaleza que se evidencia en su carácter, que el carácter, si bien es transformado totalmente por Dios, en muchos aspectos por lo menos, es transformado por Dios, siempre quedan residuos que son esos que llama nuestro pastor Raúl los pecados dominantes. Y para mí el problema de Pablo, yo no lo voy a desarrollar ahora, pero en Gálatas 6, en Gálatas 2, en Hechos 15:39, por ejemplo, en Hechos 9:12, en Hechos 7, ustedes van a ver las actitudes de Pablo, por ejemplo, cuando Pedro judaizaba, cuando Pedro trataba diferente a los judíos que a los convertidos de los gentiles, él dice, no pudo aguantar más y se le fue y delante de todos lo enfrenté cara a cara, y dice que delante de la congregación. Entonces Pablo, para mí, hay 3 ejemplos de este tipo de actitudes de Pablo que lo han hecho salir de su espiritualidad y lo han puesto en la carne. Para mí, por eso, el aguijón de la carne
de Pablo era un problema de carácter, totalmente de carácter, por lo cual a él se le salía la cadena en estas cuestiones. Otro fue cuando Juan Marcos desertó, por ejemplo, y se separó de su amigo de milicia Bernabé. Fue una discusión no pequeña, dice la palabra de Dios, no pequeña, o sea, ha habido una gran pelea y una gran lucha. Y bueno, después podemos seguir investigando y podemos seguir viendo esto, pero el tema es que nosotros cuando estamos dándole rienda suelta a nuestra carnalidad, ¿qué se va a evidenciar? ¿Qué es lo que va a salir de nosotros? Pecado. ¿Por qué? Porque el hombre está pecaminoso, está contaminado con el pecado y no se lo va a sacar hasta que este cuerpo de muerte, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice Pablo. El Señor nos va a librar de este cuerpo de muerte cuando muramos físicamente y cuando Él en su segunda venida, cuando nos arrebate, nos va a cambiar este cuerpo por un cuerpo glorificado. Y va a unir nuestras almas que está esperando ese cuerpo, anhelando ese cuerpo, con ese nuevo cuerpo. Y vamos a ser de vuelta una persona con cuerpo y alma y espíritu, para adorar a Dios por siempre. Y ese momento, hermanos, es precioso, es el que debemos anhelar. La segunda venida de Cristo, no solo por lo que va a hacer con el pecado, que es erradicarlo ya finalmente de todo el mundo y de todos los seres humanos, sino que va a juzgar a la muerte, va a juzgar al diablo junto con todos los impíos y lo va a sacar del mapa y vamos a reinar en cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, en ese momento nosotros vamos a conocer lo que es estar libre de pecado. Vamos a conocer el no poder pecar, el no ni siquiera acordarnos de lo que es pecado. Ese va a ser un tiempo maravilloso. Ese va a ser un tiempo maravilloso, un tiempo que hoy están nuestros queridos hermanos que están hoy en presencia del Señor, están disfrutando en parte, pero que van a disfrutar completamente cuando el Señor venga y seamos arrebatados, porque ahí vamos a ser completados como personas nuevamente. Amén. Y aunque aquella, sigue la declaración de fe diciendo, sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma, la corrupción en nosotros, y sus primeros impulsos son verdaderamente y propiamente pecado. Los impulsos de nuestra carne nos llevan al pecado, y siempre al pecado. Hay muchos versículos para analizar, pero en esta síntesis que hemos leído del capítulo 7 de Romanos está la mayor parte. Pablo se expresa con una sinceridad que a muchos les daría vergüenza hacerlo, pero él no puede hacerlo porque es lo que el Espíritu Santo lo lleva a hacer. Y no solo lo expresa, sino que lo escribe como enseñanza para nosotros, para que sepamos que yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, en mi naturaleza humana, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿En cuál mí? En ese mí que es el que regeneró Dios, en esa nueva criatura que hizo Dios. Esa nueva criatura es la que quiere hacer el bien. Y la carnalidad, por eso le digo lo del aguijón, la carnalidad le impide hacerlo porque en todo lo que nosotros hacemos siempre hay un vestigio de pecado. Siempre queda un vestigio de pecado. No hay pecado en general cuando nosotros adoramos a Dios, pero siempre hay pecado por omisión cuando adoramos a Dios, porque siempre de algo nos vamos a olvidar, siempre de alguna de sus perfecciones no vamos a ser conscientes y no vamos a llegar a Él en agradecimiento. ¿Cuántas veces nos levantamos y no oramos para darle gracias a Dios?
¿Cuántas veces? Yo muchas veces, yo les confieso que muchas veces me levanto y me pongo a trabajar como un loco, como que me lleva el impulso del hacer y me olvido de Dios, entonces paro y oro y agradezco a Dios y le pido perdón, porque ya estoy pecando desde que me levanto de la cama. Nuestro pecado está en nosotros, no podemos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice Pablo, no. Pero como les decía la vez pasada, si no fuera por la ley, yo no conozco que estoy transgrediendo algo que está prohibido. Por eso que, hermanos, grábenselo a esto, la ley de Dios en esos 10 mandamientos solamente, que no son solo 10, pero los 10 mandamientos es total y absolutamente perfecta y llena de sabiduría. Si ustedes estudian los 10 mandamientos en detalle, verán que no se puede hacer algo más perfecto en un decálogo, en 10 afirmaciones que Dios hace, tanto positivas como negativas, como son los 10 mandamientos. En esos 10 mandatos que Dios nos deja, hay una perfección impresionante. Y son todos mandamientos morales. ¿Por qué? Porque la corrupción del hombre es moral. La imposibilidad del hombre empieza por una cuestión moral. Es totalmente moral. El mal del hombre, el pecado del hombre es pecado porque moralmente estamos inhabilitados para querer cualquier cosa de Dios, porque Dios es como... ¿Cuál es el atributo más grande que Dios tiene? No podemos decir cuál es el atributo más grande, pero la base de los atributos de Dios, ¿cuál es? Su santidad, su santidad. Nosotros por eso no podemos aspirar a decir que nadie es justo, que yo soy justo, o poder quedar satisfecho conmigo mismo porque hice algo que yo digo que es bueno. Porque el que dice que algo es bueno tiene que ser Dios. No el hombre. El humanismo dice que sí, que el hombre es bueno, que el hombre generalmente tiende a la bondad. Es mentira. Dios dice lo contrario. Porque si yo le hago caso a mi corazón, por eso muchas veces hay que analizar lo que cantamos también. Si yo le hago caso a mi corazón, Dios dice que mi corazón, ¿cómo es? Engañoso. Es perverso, no solo engañoso, sino que es perverso. Entonces, esa tiene que ser mi apreciación de mí mismo. Yo soy un ser carnal vendido al pecado, pero gracias a Dios doy, dice Pablo, por Jesucristo, Señor nuestro, quien pagó la deuda por ese pecado, pero no nos lo quitó de nosotros, sino ante Dios. Dios nos justifica en Cristo, cuando estamos en Cristo, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos en Cristo haciendo lo que a Dios le agrada. Por eso nos disciplina cuando andamos lejos de Cristo, porque Él nos ve en qué situación, en la situación de Adán pecador. Con esto nosotros concluimos el capítulo 6 y les voy a pasar, para el que quiera bajarlo después del grupo de la iglesia, 6 preguntas y 3 preguntas de reflexión. Yo ahora termino porque ya estoy un poquito pasado, lo que pasa es que empecé 20 minutos después porque no teníamos hermanos, teníamos 3 hermanitos nomás aquí, así que lo dilaté un poco. Primera pregunta, para ver si realmente entendimos lo que estuvimos viendo en todas estas semanas. La primera pregunta es: ¿cómo cayó el hombre de su estado de inocencia? Eso es para que ustedes lo respondan después, se autoevalúen. Segunda pregunta: ¿qué le sucedió a toda la posteridad de Adán cuando éste transgredió la ley de Dios? Recuerda que tenemos que presentar
motivo de la fe que hay en nosotros con toda mansedumbre, ¿no? Ante el que el demande motivo o razón de esa fe que profesamos, como dice Pedro. Así que por eso es importante que lo tengamos claro y podamos responder estas preguntas. Porque una cosa es decir, sí, yo sé, asimilé lo que Fulco dijo durante todos estos domingos, pero después la prueba está acá, en responder estas preguntas bien, poder responderlas fácil. 3. ¿Qué evidencia existe para demostrar que Adán actuó como representante federal de todos los hombres de manera que su transgresión se convierte en la transgresión de todos? Cuarta pregunta, ¿cómo se comparan las personas según su naturaleza? Y eso lo vimos recién. Quinto, la salvación quita la inclinación a pecar. Sexto, opcional, ¿qué frase en la confesión de fe y práctica está respaldada por el siguiente versículo? Salmo 51, 5. Salmo 5. No, pero no se apuren en copiarla ahora, yo se los envío por... No se hagan problema porque yo hablo rápido, por ahí no van a alcanzar a copiar. Pero hay una frase de la confesión de fe que está respaldada por el versículo del Salmo 51, 5. ¿Cuál es? ¿Qué punto es? Bueno, hasta ahí las 6 preguntas. Después hay 7, después hay 4 que son para reflexionar nosotros, cada uno, porque cada uno somos diferentes, cada uno tenemos un pecado que nos lleva a maltraer más que otros, no somos todos iguales. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que Satanás tienta a la persona a pecar? ¿Cómo Satanás tienta a la persona al pecado? ¿De qué forma? ¿De qué manera? 8. ¿Es válido el concepto de que Adán es el representante de toda la raza humana? ¿Es válido esa afirmación? La doctrina del pecado original, ¿es verdad? Como resultado, ¿nacen pecadores las personas o pecan las personas y como resultado se convierten en pecadoras? Esto es interesante. Nos debe sorprender el hecho de que cristianos profesos cometan pecados horribles, nos debe sorprender, y ahí tenemos que explicar la respuesta que damos, o sea, tenemos que fundamentar lo que creemos. Yo esto se los paso en un Word, en un PDF, para que ustedes lo bajen, lo copien tranquilos y se autoexaminen. Ya he pasado en otra oportunidad algunas preguntas cuando me pareció que ameritaba para que quedaran los conceptos fijos. En el caso de este punto en particular me interesa que lo tengan bien claro, porque la base de nuestra fe reformada radica en entender bien este punto, porque si no la muerte de Cristo puede llegar a ser en algunos casos algo muy liviano, y para nosotros Cristo ha sido, y su obra de redención ha sido la base de todo lo que somos, de todo lo que creemos, y no podemos dejarlo ni un poquito así al lado. Y absolutamente toda la gloria se debe a Dios por la obra de Cristo, no a nosotros. Por eso es que debemos tener claro que el hombre al caer en pecado se alejó de Dios, como se alejó Caín cuando Dios lo echó del huerto del Edén a tierra de Nod, a una tierra desértica, una tierra infértil. Ahí estamos nosotros cuando nos alejamos de Dios. Pero Dios nos llevó a la tierra más fértil que existe, al Canaán. Dios se ocupó de echar a todos los habitantes de Canaán para que nosotros estemos reinando hoy en ese lugar con Cristo, si estamos en Cristo. Porque Cristo está reinando ya. No va a venir su reino después de la gran tribulación, como muchos dicen, como muchos afirman. Cristo ya está reinando y nosotros con Él si estamos en Cristo.
Ahora estamos pasando la parte fea, la parte mala, que es la de nuestro cuerpo en pecado aún, hasta que seamos, ¿qué? Glorificados. Amén. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, Rey de tu creación, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias porque hemos podido avanzar ya en el conocimiento de lo que el pecado ha hecho en el hombre. Después nos toca continuar con esta declaración de fe que han elaborado nuestros hermanos hace tantos años ya y que seguimos manteniendo porque es la única verdad bíblica que expresa totalmente lo que has hecho, lo que haces y lo que harás en nuestra vida, Señor. Esta declaración de fe no es la palabra autorizada ni inspirada por ti, pero nos lleva a ella y nos explica punto a punto cada una de las cuestiones importantes que debemos aprender, y te damos gracias por eso, por entender, Señor. Yo te doy en lo particular gracias por utilizarme para esto, y te pido siempre que lo pueda hacer con la autoridad que tú me das y con la claridad que tú esperas que yo transmita esto para el alimento a mis hermanos, Señor, para que tu iglesia amada pueda seguir creciendo en este discipulado tan particular y tan hermoso que es analizar tu palabra punto por punto, Señor, versículo por versículo, para saber lo que tú quieres de nosotros, para nosotros, Señor, y lo que vas a hacer en un futuro próximo con nosotros, Padre. Esperamos tu glorificación, esperamos tu pronta venida, Señor. Anhelamos tu pronta venida a este mundo para ya poner justicia, para que Dios tome todo el control y para que podamos adorar a ese Dios que nos llevó a su luz admirable en toda plenitud, con toda libertad y sin ya la influencia ni el recuerdo del pecado. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa. Gloria sea a tu nombre. Alabanza. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.